La fe cristiana no es solo un sentimiento pasajero o una creencia heredada, sino una forma de vivir, una forma de pensar, un sendero que se recorre con el corazón y con la razón. Es un arte, una disciplina, una entrega que crece con cada decisión, con cada duda enfrentada, con cada momento de búsqueda sincera. En el centro de esta fe, el catolicismo se alza como un faro que ilumina el alma, guiándola a través de la comprensión de uno mismo y del misterio divino. No se trata de simples rituales o normas externas, sino de un llamado a la transformación profunda, a un despertar que nos lleva a ver con nuevos ojos nuestra existencia. Desde sus raíces más antiguas, el catolicismo ha sido más que una religión. Ha sido una senda de autoconocimiento, un viaje en el que las debilidades no son condenadas, sino comprendidas, y las fortalezas no son un motivo de orgullo, sino de servicio. Jesús mismo no buscó seguidores ciegos, sino discípulos conscientes, hombres y mujeres dispuestos a mirar dentro de sí mismos y descubrir el reflejo de Dios en su propia esencia. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 6:20. No se trata solo de encontrarnos con Dios en templos de piedra, sino de reconocer que el verdadero templo es el alma, y la verdadera comunión nace del amor que compartimos con los demás. La fe no es la ausencia de dudas, sino el coraje de atravesarlas. Muchos creen que dudar es una señal de debilidad, pero en realidad es un llamado al crecimiento. ¿Acaso Pedro no dudó cuando caminó sobre el agua? ¿Acaso Tomás no necesitó ver para creer? La duda no es el enemigo, sino el umbral que, cuando se cruza con humildad y deseo de verdad, lleva a una fe más profunda. Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Marcos 9:24. Esa es la oración del alma sincera, la que no teme reconocer su fragilidad, porque sabe que en su debilidad puede encontrar la fortaleza de Dios. Aceptar la propia humanidad, con sus luces y sombras, es el primer paso hacia una fe inquebrantable. No somos perfectos, pero fuimos creados con amor infinito. La fe católica nos invita a ver nuestras imperfecciones no como cadenas que nos condenan, sino como senderos que nos conducen a la gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Solo cuando dejamos de escondernos detrás de máscaras y nos presentamos ante Dios tal como somos, comenzamos a comprender la verdadera libertad del espíritu. Este viaje de fe no es uno que se emprenda en soledad. La Iglesia es un refugio, una comunidad que nos sostiene cuando el camino se vuelve difícil. Pero más allá de la institución, el verdadero sentido del catolicismo radica en el amor que nos une, en la esperanza que compartimos, en la misericordia que ofrecemos. No se trata de buscar validación en los demás, sino de descubrir en lo más profundo de nuestro ser la certeza de que Dios camina con nosotros. La fe auténtica no depende de las circunstancias externas, sino de una convicción interna que nos sostiene incluso en la oscuridad. Y así, cada día es una oportunidad para fortalecer esa fe. No es un destino fijo, sino un proceso continuo, una elección diaria de confiar, de crecer, de amar. No temas, ¿crees solamente? Marcos 5:36. Porque al final, la fe no es una carga, sino un don. Un don que nos transforma, que nos libera, que nos llena de una paz que sobrepasa todo entendimiento. A medida que avanzamos en esta exploración de lo que significa vivir el catolicismo desde el alma, nos acercamos a una verdad aún más profunda. La fe no es solo creer en algo, sino permitir que ese algo nos transforme completamente, y es en esa transformación donde encontramos el verdadero propósito de la fe cristiana. No es una simple afirmación de creencias, sino un proceso vivo, un renacimiento que ocurre en lo más íntimo del ser. Jesús no llamó a sus discípulos a una fe estática, sino a una fe que se mueve, que crece, que se enfrenta a la vida con valentía y humildad. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, muévete de aquí allá, y se movería. Y nada os sería imposible. Mateo 5:20. Estas palabras no son una metáfora vacía, sino un recordatorio del poder que se oculta en la fe auténtica, en la confianza absoluta en Dios y en la capacidad que nos ha dado de participar en su obra.
Pero para que esta fe cobre vida, debe ser alimentada. No basta con decir creo, es necesario actuar en consecuencia. La fe sin obras es como una semilla sin tierra, tiene el potencial de dar fruto, pero si no se cultiva, nunca llegará a florecer. Santiago lo dejó claro, la fe sin obras está muerta, Santiago 2:26. El catolicismo no se trata solo de creer en Dios, sino de vivir según sus enseñanzas, de convertir el amor en acción, de reflejar la luz de Cristo en cada gesto, en cada palabra, en cada decisión. Sin embargo, este camino no está exento de desafíos. Habrá momentos en que la fe parezca tambalearse, en que el alma se sienta cansada y las dudas pesen como una sombra en el corazón. Pero es precisamente en esos momentos cuando la fe demuestra su verdadero valor. La fe no es sentir siempre la presencia de Dios, sino seguir adelante incluso cuando parece que está en silencio. Jesús mismo, en su hora más oscura, clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Y sin embargo, no dejó de confiar. Aceptó la cruz, no porque sintiera que todo estaba claro, sino porque sabía que la voluntad del Padre se cumpliría más allá del sufrimiento. Este es el llamado del catolicismo, no una vida sin pruebas, sino una vida con propósito, no una existencia sin dolor, sino un corazón que aprende a encontrar la gracia incluso en medio de la tormenta. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, Juan 4:33. La fe nos invita a ver más allá del momento presente, a comprender que incluso el sufrimiento tiene un sentido cuando se vive con la certeza de que Dios nos sostiene. Y en ese sostén encontramos la clave de la fe cristiana, la relación personal con Dios. No se trata de seguir dogmas por obligación, sino de descubrir la voz de Dios en nuestra propia vida, en cada detalle, en cada encuentro. Es en la oración sincera donde el alma se encuentra con su Creador, donde las heridas sanan y las cargas se alivian. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, Mateo 11:28. Este es el consuelo del creyente, la paz que el mundo no puede dar, la certeza de que nunca estamos solos. Pero la fe también exige valentía. No basta con creer en la intimidad del corazón, es necesario dar testimonio, compartir la luz que hemos recibido. No con imposición, sino con amor, con el ejemplo de una vida vivida en coherencia con el Evangelio. Vosotros sois la luz del mundo, Mateo 5:14. En un mundo donde muchos han perdido la esperanza, la fe católica es un faro que llama a los corazones a despertar, a recordar que hay un propósito mayor, una verdad eterna que nos espera más allá de lo pasajero. Así, la fe cristiana se convierte en un viaje continuo de descubrimiento, de entrega, de transformación. Y cuanto más nos adentramos en este camino, más comprendemos que la fe no es algo que se busca afuera, sino algo que se encuentra dentro, en lo más profundo del alma, donde Dios ha dejado su huella imborrable. A medida que continuamos explorando esta verdad, nos adentraremos en la esencia del sacrificio y la redención, en el misterio de la cruz y la gloria de la resurrección, descubriendo cómo estos acontecimientos no solo marcaron la historia, sino que siguen marcando cada vida que se abre a la gracia de Dios, porque la cruz no fue el final, sino el principio. No fue una derrota, sino la mayor de las victorias. En aquel madero, suspendido entre el cielo y la tierra, Cristo no solo cargó el peso del pecado del mundo, sino que abrió un camino nuevo, un sendero de redención que ningún poder podía cerrar. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Isaías 53:5. Este es el corazón del catolicismo, la certeza de que el amor de Dios es más grande que la muerte, más fuerte que cualquier pecado, más profundo que cualquier abismo. Pero para comprender la cruz, debemos entender lo que la precede y lo que la sigue. Antes de la crucifixión, hubo un acto supremo de entrega, la última cena. Allí, Jesús no solo compartió el pan y el vino con sus discípulos, sino que instituyó el sacramento más sagrado, el misterio de la Eucaristía. Esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros, haced esto en memoria de mí. Lucas 10:19.
En ese momento, el amor se convirtió en alimento, en presencia viva, en una promesa eterna de comunión con Dios. La fe católica no es solo una creencia en Cristo, sino una unión real con Él, una participación en su vida divina a través del sacramento que nutre el alma y la fortalece para la batalla espiritual. Y después de la cruz, vino la resurrección. El sepulcro vacío no fue solo un milagro, sino la confirmación de que la muerte no tiene la última palabra. Jesús venció lo que parecía invencible, rompió las cadenas que ataban a la humanidad, abrió las puertas de la eternidad. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Aquí se encuentra la mayor esperanza del cristianismo, que la vida no termina con la muerte, que el sufrimiento tiene un propósito, que el dolor se transforma en gloria cuando se une a la cruz de Cristo. Pero creer en la resurrección no significa simplemente esperar la vida eterna, significa vivir con una fe que transforma el presente. La resurrección no es solo una promesa futura, es una realidad que puede experimentarse aquí y ahora, cuando el alma se abre a la gracia, cuando el corazón endurecido vuelve a latir con amor, cuando las cadenas del miedo y el pecado se rompen y se descubre la libertad de los hijos de Dios. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1. Y así, el catolicismo no es una fe de resignación, sino de victoria. No es una religión de prohibiciones, sino de plenitud. No es una carga, sino un tesoro inagotable que da sentido a cada día, que ilumina cada sombra, que sostiene incluso en los momentos más oscuros. Ser católico es vivir con la certeza de que Dios camina con nosotros, que su amor es inquebrantable, que su gracia es suficiente. Pero esta fe no puede permanecer solo en palabras o en pensamientos, debe traducirse en acción. La fe cristiana es un llamado a amar, a servir, a perdonar, a ser testigos vivos del Evangelio. Jesús no dijo simplemente, cree en mí, sino sígueme. Y seguirle implica llevar su mensaje a los demás, ser instrumentos de su paz en un mundo roto, ser luz en medio de la oscuridad. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 4:15. Este es el desafío del cristiano, vivir la fe con autenticidad, con valentía, con pasión. No como una carga, sino como la mayor de las bendiciones. No como una obligación, sino como la respuesta natural al amor infinito que hemos recibido. La fe no es estática, es un fuego que debe arder cada día con más intensidad, una semilla que debe crecer y dar fruto en cada acción, en cada palabra, en cada momento de nuestra existencia. Y ahora, querido oyente, la pregunta es, ¿qué harás con esta fe? ¿La guardarás como un tesoro escondido, o la dejarás brillar para iluminar el mundo? ¿Seguirás esperando un milagro externo, o permitirás que el milagro ocurra dentro de ti? La invitación está hecha, el camino está trazado, la promesa está viva. Todo lo que queda es dar el siguiente paso, confiar, entregarse, vivir. Y en esa entrega, descubriremos juntos lo que significa realmente ser cristiano, ser católico, ser hijos de un Dios que nos ha amado desde la eternidad. Pero antes de continuar, detengámonos por un momento y reflexionemos, ¿qué significa para ti, en este preciso instante, la fe que llevas en tu corazón? Porque la respuesta a esa pregunta puede cambiarlo todo y en esa respuesta se esconde el poder de la transformación. Porque la fe no es solo una teoría o un concepto abstracto, es una fuerza viva que nos impulsa a mirar el mundo con otros ojos, a enfrentarnos a la vida con un espíritu renovado. Ser católico no es solo participar en rituales o conocer las Escrituras, es encarnar la verdad que Jesús enseñó, vivir con la certeza de que su presencia es real, aquí y ahora, en cada momento de nuestra existencia. Pero esa presencia solo puede descubrirse cuando dejamos de buscar fuera lo que ya ha sido sembrado dentro de nosotros. El reino de Dios está dentro de vosotros, Lucas 5:21. Esta afirmación de Jesús es una invitación a la introspección, a la quietud, a la oración sincera que nos lleva a reconocer la obra de Dios en nuestra propia vida. Muchas veces, buscamos respuestas en el ruido del mundo, cuando en realidad la voz de Dios se encuentra en el silencio, en la humildad de un corazón dispuesto a escuchar.
Y en ese encuentro personal con Dios, comprendemos que la fe no es una emoción pasajera, sino una disciplina del alma. Es una elección constante, una decisión que debemos tomar cada día. No es esperar a sentirnos inspirados para creer, sino creer incluso cuando la inspiración parece ausente. Caminar por fe, no por vista, 2 Corintios 5, 7. Porque la fe auténtica no depende de las circunstancias, sino de la confianza inquebrantable en que Dios nunca abandona a los que lo buscan. Y cuando la fe se vive de esta manera, transforma la manera en que enfrentamos nuestras luchas. En vez de ver los desafíos como obstáculos, los comprendemos como oportunidades para crecer en la gracia. En lugar de temer el sufrimiento, aprendemos a verlo como una participación en el misterio de la cruz. Porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Filipenses 1 y 29. Esta verdad, aunque difícil de aceptar, es el secreto de los santos, la certeza de que cada dolor tiene un propósito, de que cada prueba es una oportunidad para acercarnos más a Dios. Así lo entendieron aquellos que han vivido su fe con heroísmo, desde los mártires de los primeros siglos hasta los santos de nuestra época. Sus vidas son testimonio de que la fe no es solo creer en Dios, sino permitir que Dios obre en nosotros, rendirle nuestro corazón sin reservas, confiar en su plan aun cuando no lo comprendamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4 y 13. No porque nuestras fuerzas sean suficientes, sino porque en nuestra debilidad, su poder se perfecciona. Y es aquí donde la fe cristiana deja de ser solo una idea y se convierte en una forma de vida. Nos enseña a amar sin condiciones, a perdonar sin reservas, a confiar sin miedo. Nos invita a ver en cada persona el rostro de Cristo, a servir sin esperar recompensa, a vivir con la certeza de que cada día es una nueva oportunidad para acercarnos más a Dios. Pero la fe también nos llama a la acción. No podemos quedarnos en la contemplación sin pasar al compromiso. Jesús no solo enseñó, sino que actuó. Tocó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, consoló a los afligidos. Y nos dejó el mandamiento más grande: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Juan 1 y 34. Este es el verdadero desafío de la fe católica: convertir el amor en acción, llevar la esperanza a quienes la han perdido, ser luz en medio de la oscuridad. Y en ese camino, encontraremos nuestra verdadera identidad, el propósito para el cual fuimos creados. No estamos aquí por casualidad, no somos el resultado de un accidente cósmico. Somos hijos de un Dios que nos ha llamado por nuestro nombre, que nos ha dado un propósito eterno, que nos ha invitado a participar en su obra de redención. Pero todo comienza con una decisión. La fe cristiana no se impone, se elige. Cada día, cada momento, tenemos la oportunidad de decir sí a Dios, de abrirle nuestro corazón, de permitirle transformar nuestra vida. Y cuando lo hacemos, descubrimos que la fe no es solo un refugio en tiempos difíciles, sino la mayor fuente de fortaleza, la respuesta a todas nuestras inquietudes, el sendero que nos lleva a la plenitud. Y ahora, en este momento, la pregunta sigue en pie: ¿estás dispuesto a dar ese paso? A vivir tu fe con autenticidad, con valentía, con entrega total. Porque la invitación de Cristo sigue resonando en cada corazón: sígueme. Pero antes de continuar, hagamos una pausa y reflexionemos. ¿Qué significa para ti seguir a Cristo en este preciso momento de tu vida? Porque la respuesta a esa pregunta puede marcar el inicio de una transformación que lo cambie todo, y en esa transformación encontramos la verdad más profunda del catolicismo: que la fe no es solo un destino, sino un camino, una peregrinación que nos lleva, paso a paso, hacia el corazón de Dios. Seguir a Cristo no es solo un acto de devoción, es un acto de valentía. Es decirle sí a un amor que lo entrega todo, que no mide sacrificios, que se ofrece sin reservas. Pero también es un sí a nuestra propia identidad más profunda, a la verdad que ya habita en nuestro interior. Es permitir que la luz de Cristo ilumine cada sombra, que su amor sane cada herida, que su presencia transforme lo ordinario en sagrado. Porque la fe no es una carga, es un don. No es una obligación, es una invitación.
No es un peso que debemos soportar, sino unas alas que nos elevan por encima de nuestras dudas, de nuestros miedos, de nuestras fragilidades. Y cuando elegimos vivir así, con la certeza de que Dios camina con nosotros, el mundo ya no nos parece un lugar frío ni incierto. La oscuridad pierde su dominio, porque sabemos que hay una luz más grande que cualquier tiniebla. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 4:33. Esa victoria ya nos pertenece, porque hemos sido comprados a precio de sangre, redimidos por amor, llamados a la eternidad. Y cuando este mundo pase, cuando todo lo terrenal se desvanezca, la promesa permanecerá. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Así que no temas. No dudes. No te detengas. Vive tu fe con el corazón en alto, con la mirada en el cielo, con los pies firmes en la verdad. Camina con la seguridad de que nunca estás solo, de que cada paso que das te acerca más a la plenitud de la vida eterna. Y cuando lleguen los momentos difíciles, cuando la tormenta parezca incontrolable, cuando sientas que la fe se tambalea, recuerda, Dios ya ha vencido por ti. No hay cruz sin resurrección, no hay muerte sin vida, no hay pérdida sin redención. Este es el mensaje del catolicismo. Este es el llamado de Cristo. Esta es la promesa de la fe. Ahora el camino sigue, y la decisión es tuya. Porque cada día es una oportunidad para volver a decirle sí a Dios. Y en ese sí, encontrarás la paz, la fuerza, la esperanza, y, sobre todo, el amor que nunca falla. Amén.